Dice en la Biblia en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eh, Quería empezar con este proverbio para introducir lo que quería hablar el día de hoy, que es sobre el nuevo pacto que Dios ha finalizado y consumado por completo para que todos nosotros los seres humanos accedamos a este pacto para obtener lo que es la vida eterna, haciendo efectiva la salvación que Cristo ya consumó en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados. Entonces les decía que Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La única manera de conocer a Dios es mediante la palabra de Dios, que es la Biblia. Desde el inicio del Génesis hasta el final, el Apocalipsis, todo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, es la única manera que nosotros los seres humanos tenemos para poder conocer a Dios. Lo que piensa Dios, lo que quiere Dios, lo que somos ante Dios y lo que em, tenemos que escuchar para poder entender en qué consiste la salvación de Dios y poderla creer por medio de la fe y así entrar en el nuevo pacto que ya ha sido completamente realizado, terminado, consumado y que nosotros lo hacemos válido para nosotros mediante la fe, recordando que un pacto es, como su misma palabra lo dice, algo pactado entre dos partes. Un pacto no puede hacerse efectivo si solo una de las partes está de acuerdo. Un pacto es ponerse de acuerdo dos partes en algo. Entonces, la única manera de que usted acceda a este pacto, que es la salvación de su alma, es que usted esté de acuerdo con Dios, en lo que dice Dios, en lo que expresa Dios en su palabra y que usted 100% se alinee en sus pensamientos con lo que Dios dice, es decir, que usted esté 100% de acuerdo y entonces sea un pacto entre usted y Dios o entre Dios y usted que lo valide, lo acredite mediante la fe, obviamente Dios dice la verdad, obviamente Dios, no hay mentira en Él, solamente la verdad absoluta. Entonces que usted le dé crédito a Dios de que todo lo que Él dice es la verdad. Y así estar de acuerdo con Dios y formar ese pacto. Dios ya realizó su parte del pacto, Él ya la completó su parte y la única parte que pide de usted es que usted se arrepienta y crea en el Evangelio con fe, como dice en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las únicas dos demandas para que Dios desde los cielos eh, se dé cuenta que usted ha validado el pacto en usted y entonces usted automáticamente es sellado con el Espíritu Santo de Cristo que le guía a usted toda la verdad y que hace que usted quede por siempre en este pacto que no se pierde jamás. Cuando el Señor dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, esa es la promesa del pacto y entonces queda automáticamente beneficiado usted
de este pacto que Dios diseñó y llevó a cabo para todos nosotros. Como les decía, en Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces yo quería leer en Hebreos, lo voy a leer del interlineal griego-español de Francisco La Cueva. En Hebreos 4, versículo 1. Dice, temamos pues, no sea que estando en vigor la promesa de entrar en el reposo de él, parezca alguno de vosotros parezca alguno de vosotros haber quedado rezagado. Bueno, algunas personas eh, saben que Cristo es el Salvador, ¿cierto? Saben que Cristo vino a este mundo a salvarnos. No saben muy bien de qué, pero bueno, de alguna manera ya saben que Dios existe, que existe una condena, que existe Dios, que existe Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador. De alguna manera, el ser humano percibe todas estas cosas, pero tal vez solamente de una manera muy superficial, sin irse más a fondo, sin el verdadero conocimiento, ¿verdad? Recordemos que ese conocimiento es la inteligencia, el conocimiento de Dios. Entonces, usted debería optar por ser sabio, escuchando las palabras de Dios y recordando que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, que el que rehúsa creer en las palabras de Dios no sería una persona sabia, sería un tonto, un ignorante, una persona que ni siquiera le importa el destino de su propia alma. Entonces en Hebreos 4 decíamos, temamos pues, o sea, no sean negacionistas, no sean ignorantes, no sean superficiales, no sean desinteresados, etcétera, sino que temamos pues, no sea que estando en vigor la promesa de entrar en el reposo de Él. Esto es importante, el reposo. El antiguo pacto estaba constituido de un continuo sacrificio, que era una esclavitud, donde el pueblo de Israel estaba atado a tener que estar cumpliendo todos los mandamientos, los estatutos, que eran un montón, no solo los 10 mandamientos. Para poder estar en ese pacto era un esfuerzo continuo día con día. Quería leerles un poquito lo que empezaba siendo el primer pacto, que fue en Deuteronomio 4:13. Bueno, todo Deuteronomio y bueno, Éxodo y todo eso habla de el montón de estatutos y mandamientos que tenían que seguir los israelitas para poder estar en ese pacto. Pero en Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también, aquí habla, creo que aquí está hablando Moisés, ¿cierto? A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. O sea, este antiguo pacto para adquirir la posesión de la promesa de Dios era por cumplir todos estos estatutos y estos mandamientos, ¿verdad? Y en eso consistía el antiguo pacto. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta esa parte. Entonces, hablábamos de que ya el mundo entero sabe que Cristo es el Salvador, lo sabe intelectualmente,
de una manera superficial, pero, pero sabemos que la palabra de Dios es más amplia y profunda que eso. Entonces, Hebreos 4:2, porque también estamos evangelizados lo mismo que aquellos, pero no aprovechó la palabra del oír aquellos por no haber sido mezclada con la fe por los que la oyeron, porque entramos en el reposo los que creímos, según ha dicho, como juré en la ira de mí, sí entrarán en el reposo de mí, aunque las obras desde la fundación del mundo habían llegado a ser. Porque ha dicho en algún lugar acerca del séptimo día así, y reposó Dios en el día séptimo y todas las obras de él. Y en este lugar de nuevo sí entrarán en el reposo de mí, puesto que pues falta que algunos entren en él. Y los que primeramente evangelizaron no entraron a causa de su desobediencia. Bueno, ya les expliqué lo que es Marcos 1:15, las únicas dos demandas para entrar en este nuevo pacto, que es arrepentíos y creer en el Evangelio. La persona que no haga caso a estas dos demandas está en desobediencia, por lo tanto, no entra en el reposo y en la salvación, sino que está sin reposo en las obras. Y recordemos que en Tito 3:5 el Señor nos ha dicho, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. El antiguo pacto era por obras de justicia, o sea, por obras acatando la ley de Dios. Pero el nuevo pacto está hecho, constituido únicamente por la gracia, como si fuese un regalo que nosotros aceptamos por la fe. Entonces, al aceptar este regalo por la fe, estamos en paz y en reposo con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos 11:1, es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con el temor de Jehová, que usted dentro introspectivamente reflexione de una manera profunda si usted realmente ha acatado las leyes y los estatutos de Dios, los mandamientos. Porque el Señor describe que nosotros como seres humanos somos moralmente corrompidos. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Además, espiritualmente muertos. En Juan 3 el Señor dijo, no te maravilles de que te digo, o sea, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Además, el alma, el tercer aspecto del ser humano, la parte que es eterna, que trasciende la eternidad, está de hecho ya condenada, porque en Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare esa morirá. Entonces, el religioso, en general, hay religiosos más extremistas que otros, ¿verdad? Hay otras personas que simplemente no son salvas y tienen religión, aunque no vayan a ninguna congregación ni nada. Pero el religioso en general quiere mostrarse ante los demás como puro, como que deja el pecado, como que sigue los mandamientos, como que está cerca de Dios, como que tiene una relación íntima con Dios, como que es espiritual, como que es moral, como que va al cielo. Y la realidad que vemos en la palabra de Dios es que es todo lo contrario. Em, Porque nosotros estamos viendo las cosas que esa persona quiere dar a conocer al mundo. No conocemos lo profundo de la mente del corazón de esas personas. Em,
Sabemos que el corazón humano es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Eso dice la palabra de Dios. Eh, entonces, entonces nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que nosotros no tenemos por qué ser condenados. Nos podemos engañar a nosotros mismos diciendo que sí, que tenemos una relación espiritual con Dios. Y podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que nosotros de alguna manera podemos con nuestras obras borrar los pecados que ya de hecho cometimos o ganarnos por nosotros mismos la salvación haciendo obras, méritos que provienen de la persona. También nos podemos engañar a nosotros mismos diciendo que la gente alrededor es buena, que tiene buen corazón. Mi vecina es buena, ella siempre me ayuda. Mis hermanos son buenos. Aquellas personas son tan buenas porque ayudan a aquellas personas sin casa, aquellos drogadictos, ellos ayudan, aman al prójimo. Bueno, igual, esas son las cosas exteriores que tú puedes observar con la vista, pero Dios conoce los corazones. Entonces, el religioso, entre más extremista sea el religioso, menos está en el reposo. O sea, entre más aferrado a la religión está, menos libre es y menos reposo tiene. El Señor ha dicho, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ustedes dirán, ¿como libres de qué? O sea, si yo voy al trabajo, he estudiado la carrera que yo quise, tengo la familia que yo quise, voy, agarro mi carro y voy a pasear donde yo quiero. Ajá, sí, pero si el Hijo os libertare de ese terror que tienes a la muerte, al infierno, a pecar, porque sabes que un pecado te condena, muy internamente lo sabes, pero como sigues atado a que la salvación es supuestamente por las obras, como en el antiguo pacto, no tienes paz, no has entrado en el reposo, no tienes la fe. La fe es lo único que Dios demanda para entrar en el pacto y tú no la has tenido porque ni siquiera entiendes en qué consiste ese pacto. Nunca has procedido a la metanoia, al arrepentimiento, cambio en los pensamientos para que valientemente reconozcas que ya estás condenado. Por más que ya no peques más el resto de tu vida, ya pecaste. Eh, entonces, el temor de Jehová, la verdadera sabiduría, es tomar en serio, muy, 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 extremadamente en serio, estas palabras y tomarlas para usted mismo en su vida. Entonces, como Dios nos creó a su imagen y semejanza, Él es una Trinidad, es trino, y nosotros también somos un cuerpo, un espíritu y un alma. Pero el alma que pecare, esa morirá. Em, entonces, hay muchos que falta que entren en el reposo de Dios, del nuevo pacto. En Hebreos 4:6 dice, puesto que pues falta que algunos entren en él, y los que primeramente evangelizaron, y los que primeramente evangelizados no entraron a causa de su desobediencia a las dos demandas de Marcos 1:15, arrepentidos y creer en el Evangelio. De nuevo, un fija día hoy en David diciendo, después de tanto tiempo como ha sido predicho, hoy, si la voz de él oís, no endurezcáis los corazones de vosotros. No endurezcáis los corazones de vosotros, porque si a ellos Josué hubiera hecho reposar, no acerca de otro hablaría después de esto día. Suena un poquito diferente porque recordemos que es una es, este libro es un interlineal entre cada palabra griega
y cada palabra en español, pero igualmente ya poco a poco vamos viendo el significado de todo. O sea que si hubiese funcionado el reposo de Josué, no hubiera sido necesario otro. Ok, por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Porque el que entró en el reposo de él, también él mismo reposó de las obras de él, como de las suyas Dios. Esforcémonos pues por entrar en aquel reposo, para que no en el mismo alguno ejemplo caiga de desobediencia. O sea, si tú no entras por la puerta es Cristo, sigue siendo percibido por Dios como desobediente a su pacto. En Mateo 7:13 el Señor ha dicho, a todos ustedes, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos son los que están entrando a través de esta puerta ancha. Pues estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándolo. Poquitos son los que entran, menos son los que entran que los que están encontrándolo. Entonces, esforcémonos pues por entrar en aquel reposo, para que no en el mismo alguno ejemplo caiga desobediencia. Porque viva es la palabra de Dios, y operante y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta la división del alma y del espíritu, tanto de las coyunturas como de los tuétanos, y es capaz de juzgar los pensamientos e intenciones del corazón. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Rehusar, rechazar la palabra de Dios? ¿O estás en el temor de Jehová, en el entendimiento, en el conocimiento, para tomar esas palabras y reflexionar en ellas? Y no hay criatura no manifiesta la vista de él, antes bien todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar la cuenta, a Dios. Versículo 14 de Hebreos 4. Teniendo pues un sumo sacerdote grande que ha pasado a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a la confesión. Bueno, esta parte es solamente para los que ya entraron. Entonces, sí, porque solo los que ya entraron en el reposo, los que ya entraron por la puerta, los que tienen el Espíritu de Cristo morando dentro, el Espíritu que les guía toda la verdad, que ya van caminando por el camino angosto que conduce a la vida, sellados por el Espíritu Santo, solo esas personas podrían confesar sus pecados, porque recordemos que nosotros seguimos siendo pecadores hasta que nos muramos, para que el sumo sacerdote de nosotros los salvos nos limpie de toda nuestra maldad con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Yo sé que hay personas que dicen que la salvación es por la sangre de Cristo, pero bueno, en efecto, la sangre de Cristo es muy importante, muchísimo, demasiado importante para los que ya entramos en el reposo, ya somos salvos. Pero no tiene nada que ver con los que no están en el pacto, con los que no han entrado por la puerta, no han entrado al nuevo pacto. Siguen el camino que conduce a la destrucción. Por tanto, para ellos no es útil la sangre de Cristo que nos limpia toda nuestra maldad, porque ni siquiera sus pecados han sido remitidos. O sea, para justificación judicial de su alma, para que después, cuando la persona salva peque moralmente, porque seguimos pecando, el Señor, el sumo sacerdote de nosotros, de mí y de mis hermanos que ya hicieron efectiva su salvación, para que Jesucristo nos limpie con su sangre
de toda nuestra maldad, de nuestros pecados que seguimos cometiendo, y no venga la disciplina del Padre que nosotros como hijos vamos a recibir. Si, por eso es que la salvación, bueno, por eso es que la salvación no se pierde, porque primero nosotros seguimos pecando. Eh, y, 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 mm, bueno, y no es por obras, porque si no, entonces no escribiría el apóstol Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno pecare, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y tampoco estaría la sangre de Cristo, Jesucristo su Hijo, que nos limpia de toda nuestra maldad. Si nosotros pudiésemos, ya habiendo entrado por la puerta estrecha, la puerta es Cristo, tuviésemos ese superpoder de no pecar nunca más, ni siquiera con la mente, entonces no existiría esa recomendación del apóstol Juan, ni tampoco existiría la sangre de Cristo que nos limpia de toda nuestra maldad, de que seguimos en la parte moral aquí en la tierra, habiendo ya nuestras almas sido justificadas para ir al cielo, sabiendo que si pecamos y nos morimos, nos vamos al cielo porque nuestra alma fue justificada en lo judicial. Bueno, vamos a seguir explicando esos aspectos más adelante. Entonces, leyendo el libro de los Hebreos, Hebreos 8, más lo principal sobre lo que se está diciendo es que tal tenemos sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, de las cosas santas ministro del tabernáculo verdadero, del verdadero, que erigió el Señor, no un hombre. Erigió el Señor, no un hombre. Porque todo sumo sacerdote para ofrecer tanto dones como sacrificios es constituido. Por ende es necesario que tenga algo también este que ofrezca. Si por consiguiente estuviese sobre la tierra, ni sería sacerdote, habiendo los que ofrecen según la ley los dones, los cuales a una copia y sombra sirven de las cosas celestiales, como ha sido advertido Moisés cuando iba a erigir por completo el tabernáculo, porque, mira, dice, harás todo conforme al modelo mostrado a ti en el monte. Mas ahora un más excelente ha obtenido un ministerio, en la medida en que también de un mejor es pacto mediador. No nos olvidemos de esto. Hablamos de el antiguo pacto en Deuteronomio 4:13, que decía: y él nos anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ese era la constitución de un antiguo pacto. Más ahora, Hebreos 8:6, más ahora, un más excelente ha obtenido ministerio, en la medida en que también de un mejor pacto, el pacto nuevo es mejor que el pacto del cumplimiento de las obras de la ley, mandamientos y estatutos que usted puede leer en Deuteronomio. En la medida en que también de un mejor pacto mediador, es en la medida en que también de un mejor es pacto mediador, el cual pacto sobre mejores promesas ha sido establecido. El cual pacto sobre mejores promesas ha sido establecido. Porque si el primero aquel fuese sin defecto, si el antiguo pacto, que era la ley de los mandamientos y estatutos que había que cumplir, si fuese sin defecto, no de un segundo se habría buscado lugar.
nunca de un segundo pacto se habría buscado lugar, pues encontrando falta en ellos dice, mirad, días vienen, dice el Señor, y efectuaré sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá un pacto nuevo, no según el pacto que hice a los padres de ellos en el día en que tomé yo de la mano de ellos para conducir fuera a ellos de la tierra de Egipto, pues ellos no permanecieron en el pacto de mí. Entonces, este pacto, el defecto de este pacto era que no lo podían cumplir. El defecto de este pacto justamente era que no lo podían cumplir. Pues este es el pacto que pactaré con la casa de Israel después de los días aquellos, dice el Señor, dando leyes de mí a la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos inscribirélas, y seré para ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo. Mente y corazón. Recordando que las dos demandas de Jesucristo para entrar en el pacto nuevo es arrepentíos, cambio de mente y creer en el Evangelio de todo corazón, con fe. Y de ningún modo enseñarán cada uno al conciudadano de él y cada uno al hermano de él, diciendo, conoce al Señor, pues todos sabrán de mí desde el pequeño hasta el grande de ellos. Pues propicio seré a las injusticias de ellos y de los pecados de ellos, de ningún modo me acordaré ya más. En el antiguo pacto, el israelita pecaba, tenía que hacer un sacrificio, pero volvía a pecar. Y entonces Dios se acordaba nuevamente del pecado. Entonces no quedaban expiados del todo los pecados, todos en conjunto, sino que cada pecado individualmente debía ser expiado en un animal. Entonces no eran como borrados del todo. Otra vez venía a memoria de Dios que el israelita pecó. O sea, el sacrificio solo alcanzaba para un pecado, no alcanzaba para todos los pecados, englobando toda la vida humana. Al decir nuevo, ha hecho anticuado el primero, y lo que está siendo hecho anticuado y volviéndose viejo está cerca de la desaparición. Cerca de la desaparición. Entonces, también hay una palabra que dice, con esta desaparición, aboliendo en su carne. En Efesios 2:15 dice, ¿verdad? Porque les estoy explicando que la salvación es por arrepentidos, cambio de mente, creer en el Evangelio con fe. ¿Cuál es el Evangelio? Primera de Corintios 15:3, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. ¿Qué fue lo que el más grande cambio de antes cuando el Señor vino a después de que vino y murió por nuestros pecados? En Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, volvamos a donde decía en Deuteronomio 4:13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra,
los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra y todos los estatutos, ¿verdad? Pero dice, Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando aquí habla de hacer de los dos un solo y nuevo hombre, habla de las personas del antiguo pacto que eran mayoritariamente israelitas o los extranjeros que se unían a este pacto, que no eran israelitas, pero mediante los estatutos planteados en el antiguo pacto accedían al pacto. Y o sea, de los dos, unos eran los israelitas y los otros eran los gentiles. Entonces ahora todos, tanto israelitas como gentiles, que no somos israelitas, tenemos acceso a este nuevo pacto. Entonces, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los israelitas estaban cerca, muy cerca, digamos, de las cosas de Dios. Y nosotros los gentiles, todas las demás naciones, por así decir, estábamos lejos, ¿verdad? Pero ahora de los dos nos hizo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. A vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Acuérdense de Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha. Entrad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que están entrando a través de esta puerta ancha. Pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándolo. El camino que conduce a la vida, muy pocos, solo ven la puerta, pero no entran y no acceden al camino que conduce a la vida. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, cuando Cristo murió por nuestros pecados, abrió una puerta de entrada para que nosotros entremos por la fe. Ya no por las obras de la ley como en el antiguo pacto, sino gratis por la fe, creyendo con certeza, convicción. Recordemos que la descripción de lo que es la fe está en Hebreos 11:1. Es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver. Tú no tienes que ver ninguna puerta con los ojos, solamente entender las escrituras, conociendo a Dios y entrando. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, si es que entraste, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros los que entramos por la fe, somos el templo del Espíritu Santo, somos la iglesia. Cada una de las personas que ya entraron en el pacto son hechas parte de la iglesia de Cristo. No es un templo que un ser humano haya construido con las manos. Simplemente el Espíritu Santo, cuando es inmerso en la persona, ahí la persona se constituye templo
del Espíritu Santo. ¿Cómo? Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida. Ok, entonces, pues encontrando falta en lo que era el antiguo pacto, ¿verdad? Por eso había sido buscado lugar para un segundo pacto. En ellos dice, mirad, días vienen, dice el Señor, y efectuaré sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá un pacto nuevo, no según el pacto que hice a los padres de ellos en el día en que tomé yo de la mano de ellos para conducir fuera a ellos de la tierra de Egipto, pues ellos no permanecieron en el pacto de mí, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Entonces este era el defecto del antiguo pacto, que nadie podía al fin y al cabo permanecer en este pacto. Pues este es el pacto que pactaré con la casa de Israel después de los días aquellos, dice el Señor, dando leyes de mí a la mente de ellos y sobre el corazón de ellos inscribirélas, y seré para ellos por Dios y ellos serán para mi pueblo. Entonces creo que ya iba... Ujú. Y lo que está siendo hecho anticuado y volviéndose viejo está cerca de la desaparición. Hebreos 9. Tenía por su parte, pues también el primer pacto, normas de culto, así como el lugar santo terrenal. Porque un tabernáculo fue preparado el primero, en el que estaba el candelabro, así como la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado santo. Y detrás del segundo velo, una estancia, la llamada Santo de los Santos, de oro, que tenía un altar del incienso, y el arca del pacto recubierta por todas partes de oro, en la que estaba una urna de oro que tenía el maná, y la vara de Aarón, la que retoñó, y las tablas del pacto. Y por encima de ella el arca, querubines de gloria, que cubrían con su sombra el propiciatorio, acerca de lo cual no es tiempo ahora de hablar en detalle, porque el detalle es extremadamente amplio. Y estas cosas así, habiendo sido preparadas, ciertamente a la primera estancia, en todo tiempo, entran los sacerdotes los servicios desempeñando, mas a la segunda, una vez del año, solo el sumo sacerdote, no sin sangre, que ofrece por los de sí mismo y los del pueblo pecados de ignorancia, con esto mostrando al Espíritu Santo, que aún no había sido manifestado, el de los santos caminos, el de los santos camino aún la primera estancia estando en pie. O sea, que no había sido mostrado lo segundo, sino solo lo primero, porque todavía estaba en pie. La cual era una ilustración para el tiempo presente, conforme a la cual dones, así como sacrificios, son ofrecidos, que no pueden, respecto a la conciencia, perfeccionar al que practica el culto. Solo sobre alimentos y bebidas y diversas abluciones, siendo normas externas hasta el tiempo de la renovación impuestas. Mas Cristo, habiéndose presentado como sumo sacerdote de los llegados bienes, a través de mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho a mano, esto es, no de esta creación, ni mediante sangre de machos cabríos y terneros, sino mediante la propia sangre, entró de una vez por todas en los santos, eterna redención habiendo hallado, eterna.
Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la de la carne, purificación, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno asimismo ofreció sin tacha a Dios, purificará la conciencia de nosotros de muertas obras para rendir culto al Dios viviente. Nosotros siendo salvos podemos, eh, digamos, como Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones, son como obras muertas para nosotros, porque si concentráramos nuestro tiempo en andar en el mundo, en estar más cerca del mundo que de Dios, que de las escrituras, bueno, no perdemos la salvación, pero sí serían obras muertas, no serían las obras naturales de un salvado consecuentes a haber entrado por la puerta. O sea, siempre va a haber al menos siempre va a haber obras de alguna manera de un salvado. La oración, leer las escrituras, congregarse con verdaderos hermanos en la fe y un etcétera que, bueno, eso es exclusivo para nosotros, no para las personas que no han entrado, pero, pero si el salvado no se congrega con otros hermanos, y el salvado, sabiendo que ya es salvo y que la salvación no se pierde, se va al mundo, se va a fiestas, pierde el tiempo viendo televisión, saliendo con amigos, bueno, son obras muertas, no, o sea, Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones, entonces estaría la persona salva como perdiendo el tiempo en obras muertas. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno a sí mismo ofreció sin tacha, Dios purificará la conciencia de nosotros de muertas obras para rendir culto a Dios viviente, y por esto de un pacto nuevo mediador es, de forma que muerte ocurrida para redención de las contra el primer pacto transgresiones, la promesa reciban los que han sido llamados de la eterna herencia. Porque donde hay pacto, muerte hay necesidad de ser reportada de lo pactado. Porque un pacto sobre víctimas muertas es firme, ya que nunca tiene valor cuando vive la víctima pactada, de donde ni el primer pacto sin sangre ha sido inaugurado, porque habiendo sido dicho todo mandamiento conforme a la ley por Moisés a todo el pueblo, tomando la sangre de los terneros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata y sopo, el mismo rollo, así como a todo el pueblo roció diciendo, esta es la sangre del pacto que mandó en orden a vosotros Dios. Recordemos que este antiguo pacto era figura de lo que había de venir, o sea, ilustración de lo que iba a venir, cosas que sí lograbas ver con los ojos de lo que iba a venir, que no vas a percibir con los ojos, lo vas a creer por la fe, sin ver. Diciendo, ok, y también el tabernáculo, así como todos los utensilios del culto, con la sangre igualmente roció, y casi con sangre todos purificados según la ley. Y sin efusión de sangre no hay remisión. Hay necesidad, pues, de que las figuras de lo que hay en los cielos con estas cosas sean purificadas, mas las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estas, porque no en un hecho a mano entró lugar santísimo Cristo, reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, ahora para comparecer en la presencia de Dios a favor de nosotros, ni para muchas veces ofrecer a sí mismo, al modo como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, puesto que debería él muchas veces haber padecido desde la fundación del mundo. Mas ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, para anulación del pecado,
mediante el sacrificio de él ha sido manifestado. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres una vez morir y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para que muchos, de muchos llevar sobre sí los pecados, por segunda vez sin pecado, se aparecerá a los que le están aguardando para salvación. Porque Hebreos 10:1, porque una sombra teniendo la ley de los venideros bienes, no la imagen misma de las realidades. Cada año, con los mismos sacrificios que ofrecen incesantemente, nunca puede a los que se acercan perfeccionar, puesto que no habrían cesado de ser ofrecidos a causa de ninguna tener ya conciencia de pecados, los que rinden culto de una vez habiendo sido purificados, pero en ellos se hace un recuerdo de pecados cada año. Por eso no estaban en el reposo, los israelitas no estaban en el reposo porque cada año deberían hacer memoria de todos sus pecados. Porque incapaz es la sangre de toros y de machos cabríos de quitar, para quitar pecados. Versículo 5 de Hebreos 10. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas un cuerpo preparaste. Holocaustos y sacrificios por el pecado no fueron de tu agrado. Pues dije, he aquí que vengo, en cabecera de un rollo ha sido escrito acerca de mí, a hacer, oh Dios, la voluntad de ti. Más arriba diciendo, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste, ni fueron de tu agrado, los cuales conforme la ley son ofrecidos. Entonces ha dicho, he aquí que vengo a hacer la voluntad de ti. Quita lo primero, para lo segundo establecer, en la cual voluntad santificados estamos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez por todas. De una vez por todas. Con Dios todo es de una vez por todas. El religioso va a decir, arrepiéntete de tus pecados. Entonces, si mañana peco, me tengo que arrepentir otra vez de mis pecados. Y tengo que hacer un cambio de estilo de vida conforme a lo que piensa el religioso erradamente. O sea, estaría como haciendo un continuo sacrificio si me arrepiento de mis pecados, porque todos los días peco a cada rato. Entonces tendría otra vez que ir a Dios, confesar mis pecados, arrepentirme de mis pecados, hacer otras obras buenas para borrar mis pecados, porque el religioso usa las buenas obras como un borrador, ¿verdad? Ellos usan las buenas obras como un borrador de lo que ellos saben en los secretos, lo que han hecho. Y Dios conoce los secretos de los hombres. Entonces, es lo mismo, la religión como no está en reposo, entonces sigue esclavizado a la ley. Aunque no van a matar animales, utilizar la sangre de los animales como remisión de sus pecados, pero es lo mismo, van, se arrodillan, compran cositas de oro para ponerle a una imagen, o ellos dicen, pero yo doy gracias a Dios todos los días. Bueno, pero usted ya entró por la puerta, porque si no, Dios no lo conoce a usted. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, el sacrificio para Dios no es válido. Cualquier sacrificio humano que tú hagas, dejar de pecar o empezar a guardar santidad o lo que tú te puedas imaginar de extraído de las religiones, de lo que ellos hacen, no es para Dios válido. El único sacrificio válido es que Cristo murió por nuestros pecados en sustitución de nuestra alma.
para que el alma de usted no vaya al lugar de tormento a pagar por los pecados, como se pagan los pecados, con la muerte eterna del alma en el lago de fuego. Recordemos Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá, y ya pecaste igual que yo. La diferencia es que yo entré para salir del camino ancho y entrar al camino que va a la vida, y tú sigues permaneciendo en el camino ancho, rehusando, rehusando arrepentirte, rehusando el cambio de mente que Dios te demanda para que así puedas acceder a la puerta mediante tu fe. Entonces, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste, ni fueron de tu agrado, los cuales conforme a la ley son ofrecidos. Entonces ha dicho, he aquí que vengo a hacer la voluntad de ti. Abrógalo primero, para lo segundo establecer, en la cual voluntad santificados estamos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, de una vez por todas. El arrepentimiento es una vez por todas, para siempre. El arrepentimiento no es de tus frutos, de los pecados que tú realizas todos los días o que piensas todos los días. Es de lo que tú eres, un pecador que da como fruto pecados. Entonces el arrepentimiento no es de los pecados, de lo que resulta ser, sino de lo que origina esos pecados, que tú eres un pecador, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y tu alma ya demandada a pagar judicialmente con la muerte del alma. Eso acontece de una vez por todas. Igual que creer con fe es de una vez por todas, una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y los mismos muchas veces ofreciendo sacrificios, los cuales nunca pueden suprimir pecados. Mas este, uno por los pecados, habiendo ofrecido sacrificio a perpetuidad, se sentó a la diestra de Dios, o sea, Cristo, de ahora en adelante aguardando hasta que sean puestos los enemigos de él por pedestal de los pies de él, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo santificados. ¿Cómo yo he sido santificada? El día que entré por la puerta arrepintiéndome y creyendo en el Evangelio, y el Espíritu de Cristo fue inmerso en mí. Este es un bautismo invisible, el sello del Espíritu Santo, que también acontece una sola vez, de una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda, Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, conforme a Juan 1:29, ha perfeccionado para siempre a los que van siendo santificados. Que yo tengo el Espíritu, yo he sido santificada porque tengo el Espíritu de Cristo dentro de mí. Fue inmerso en mí el día en que yo entré al nuevo pacto por la fe. Y da testimonio nos también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que pactaré con relación a ellos después de los días aquellos, dice el Señor, dando leyes de mí sobre los corazones de ellos y sobre la mente de ellos inscribirélas, y de los pecados de ellos y de las iniquidades de ellos, de ningún modo me acordaré ya más. Y donde hay remisión de estas cosas, ya no más ofrenda hay por el pecado. Recordemos, de una vez y para siempre, de una vez por todas. Desde el primer segundo en que usted entra por la puerta y el Espíritu de Cristo es inmerso en usted, Dios ya no se acuerda más de los pecados suyos y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado, porque el Señor Jesús, como un cordero perfecto, sin mancha, quitó el pecado del mundo.
Desde antes que usted naciera, ya Él había consumado este pacto, que usted lo hace efectivo para usted por la fe. Sí, entonces, em, sí, esa fe en Hebreos 11:1 dice, y es la fe de lo que se espera base segura, de realidades prueba convincente que no se ven, porque con esta fueron acreditados los antiguos. Entonces, usted quiere que Dios lo acredite usted, em, solamente eso va a ser hecho por la fe. O sea, para que usted cuando ore, cuando haga obras de un salvado, esas obras sean acreditadas por Dios, primero usted tiene que acceder al pacto por la fe. Si no, usted sigue siendo un desconocido para Dios, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vamos a buscar ese versículo. Dios es Dios de vivos. Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, decía el Señor Jesús a los saduceos que no creían en la resurrección. Entonces Cristo estaba hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob que habían muerto, estaban muertos, de ahí estaban sus tumbas. Y el Señor Jesús le decía a los saduceos, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos y no de los muertos. O sea, Dios siempre y para siempre va a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. 1960. Entonces, los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Dios, no son de Él, están muertos espiritualmente. Donde dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, entrará por la puerta, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Probablemente también le dirán, no nos santificamos todos los días, no dejamos el pecado, no hicimos sacrificios todos los días conforme a tus mandamientos. Dirán, Señor, Señor, ¿no seguimos tus mandamientos, Señor? Señor, no nos esforzamos por dejar el pecado, Señor, no nos esforzamos por ser santos, sin mancha, pulcros ante ti, Señor. No le dijimos a los demás, Señor, que cambia tu vida, deja el pecado, Señor. No anduvimos por ahí, predicando, en las congregaciones, diciéndole a la gente, recibe el Espíritu de Cristo y que para que recibas el Espíritu de Cristo deja el pecado, aléjate del pecado. Eso dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. No le dijimos a la gente, Señor, Señor, Dios te ama, Dios tiene maravillosas cosas para tu vida, Dios te da prosperidad, Señor. Y el Señor les va a responder así. Dice en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca, nunca os conocí. Nunca mi espíritu fue inmerso en ustedes porque nunca se arrepintieron y nunca creyeron en el Evangelio. Por lo tanto, mi espíritu jamás
entró en ustedes para constituirlos en el templo de Dios, en iglesia de Cristo. Nunca ustedes se llamaban a sí mismos iglesia de Cristo. Hermanitos se decían todos ustedes. Hacían supuestamente milagros en mi nombre, pero nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Así es como el Señor les dirá. Y cuando sea el juicio, serán lanzados al lago de fuego, porque no tienen el Espíritu de Cristo. Nunca el Señor los conoció. Y el que no se halló inscrito, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. ¿Y por qué no estaban inscritos en el libro de la vida? Estos que dicen, Señor, 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 yo te doy gracias todos los días, Señor, yo cada mañana oro, yo le digo a mis hijos, Dios te bendiga, el Espíritu te acompañe. Yo soy tan buena, yo siempre he estado con un matrimonio santo, yo siempre he estado con la misma persona, yo siempre voy a la congregación, yo siempre voy a misa, pero el Señor no te conoce, lamentablemente no te conoce, vas por el camino ancho que conduce a la destrucción. Solo la manera de que Dios te conozca es entrando por la puerta es Cristo, solo ahí Cristo te puede conocer, porque el Espíritu de Cristo será inmerso dentro de usted. Y solo así su nombre quedará inscrito en el libro de la vida cuando usted muera, porque en esta vida cada día es una nueva oportunidad que Dios le concede a usted para que usted se arrepienta. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día, cuando el Señor retarda su promesa para venir una segunda vez a este mundo, en 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Muchos dicen que el Señor se tarda en venir, pero ni siquiera entran para que ya estén sellados por el Espíritu Santo cuando el Señor venga. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que usted tiene un nuevo despertar, es una nueva oportunidad para usted para cambiar, proceder al cambio de mente. Recordemos que el cambio de mente no es un poquitito, no es como, sí, yo peco poquitito. No, usted está condenado. Usted va caminando por el camino ancho que conduce a la destrucción. Si muere usted así, va a aparecer en el infierno. A no ser que el Espíritu de Cristo more en usted, a no ser que usted sea conocido por Dios cuando entre por la puerta estrecha. Es la única manera. No hay otra manera porque el antiguo pacto ya quedó atrás, fue abolido. Fue abolido en la cruz. Ese pacto ya no va más, el pacto de las obras de la ley. Ahora, si usted quiere que le vaya bien en este mundo, digamos bendiciones para su vida en el lapso en el que usted está en su cuerpo físico en este mundo, sí, o sea, de hecho, como les decía, Juan nos exhortaba, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno peca, un abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces no es conveniente para nosotros pecar, por más que la salvación no se pierde, por más que nosotros sabemos que podemos hacer lo que nos dé la gana y nuestra alma ya fue judicialmente justificada, ya tenemos la inimputabilidad penal, la eternidad. Por más que estemos así, ya nosotros no nos podemos dar la licencia para pecar, ¿verdad? Pero eso es en lo moral. Entonces usted siga los mandamientos, pero
pero digamos, solamente sabiendo que eso le va a traer bendición para usted en la vida, ¿verdad? O sea, si usted es un trabajador, si usted todos los días madruga, si usted no se gasta su dinero en alcohol, en fiestas, por supuesto que usted va a ser bendecido, ¿verdad? Si usted es fiel a su mujer, si usted eh, cuida a su familia, ayuda al prójimo, va a ser muy bendecido o sea, su vida va a ser llena de bendiciones. Pero yo lo que quiero priorizar en cada uno de mis videos es la justificación de un alma para que pueda ir al cielo. Y la justificación es por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque Él como un cordero perfecto, sin mancha, quitó todos los pecados del mundo y ya nos dejó inimputables, incondenables. La condena que era por uno o más pecados ya quedó sin efecto para nosotros. Ahora usted lo hace efectivo para usted en su vida por la fe. Bueno, este mensaje tal vez se haya ampliado un poquito más de la cuenta, tal vez sea un poco difícil de comprender, que ya el antiguo pacto ya no va más para nosotros, ya no es válido para nosotros. El antiguo pacto ya quedó abolido, ya se quitó, ya quedó desaparecido desde el momento en que Cristo resucitó. Eso fue antes de nuestra vida aquí en la tierra, antes de que usted y yo naciéramos, porque el Señor Dios en su omnipresencia cargó en Cristo, como dice en Isaías 53:6, que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ya lo cargó. Esto fue escrito hace cientos de años antes de que nosotros naciéramos. Fue escrito por el profeta Isaías, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, todo el pecado de toda la humanidad. Y recordar que nosotros, por más que nos esforcemos en dejar el pecado, igual y seguimos pecando. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y si no hacemos el bien, hacemos el mal. Romanos 3:10. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni yo, ni usted, ni nadie, ni siquiera uno, nadie. Todos nos descarriamos. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, el camino ancho que conduce a la destrucción. Por ese camino fuimos todos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí lo cargó, con su omnipresencia, sabiendo Dios desde la eternidad, desde un plano dimensional donde no existe pasado, presente y futuro como nosotros. Nosotros sí, estando en esta tierra, aquí, tenemos un pasado, un presente, un futuro, pero Dios Dios está en la eternidad. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios conoce todo lo que va a hacer. Dios no tiene que, digamos, esperar a que nos muramos para ahora sí hacer una cuenta de cuántos pecados tuvimos. No, Él ya lo supo desde antemano. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y entonces Cristo murió, su alma dentro de Él fue desamparada por una eternidad por nuestros pecados. Y fue sepultado y ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Y ahora vendrá muy pronto. Yo eso espero que venga muy pronto.
Bueno, muchas gracias por escuchar este video y hasta pronto.